Esto es El Ave Azul. Siempre quisimos hacer un podcast, algo pura voz, que sea multidisciplinario, que hable de lo que ocurre, de cultura popular, viajes, negocios, de esta ciudad deshecha, gris, monstruosa. Esperemos que te guste lo que hacemos. ¡Salud! Estamos en este episodio de El Ave Azul. Recordemos, El Ave Azul es una iniciativa de Tracer.mx, de vida1.com y de darwinnomada.com. Y tenemos conversaciones con distintas personas con el ánimo de que todos aprendamos, conversemos, pasemos un buen momento. Ahorita, en la sección de viajes, en la sección tan gustada de trayectos de Darwin Nómada, estamos platicando con el licenciado. El licenciado nació en el 43, es decir, en 1950 tenía 7 años y creció en el desierto de México, en la zona de la comarca lagunera. ¿Cómo era por esa época nuestro desierto, licenciado? Pues sí, yo nací en Torreón, efectivamente en 1943, una ciudad en esa época muy tranquila, de apenas unos 50 o 60 mil habitantes, y desde luego el centro de una zona agrícola, sobre todo algodonera, muy importante en el país, pero inmersa también la zona en lo que es el desierto de Chihuahua, el desierto de Sonora, que va hasta algunos de los estados del sur de los Estados Unidos. Mis primeros viajes en Torreón, algunos agricultores de la comarca de Torreón abrieron una zona agrícola en Ceballos, Durango. Ceballos, Durango es un pequeño municipio que está colindando con la ciudad de Jiménez del estado de Chihuahua, y en esa época pues se abrió a la agricultura, sobre todo a la siembra del algodón y del trigo, esta zona agrícola de Ceballos. La comunicación era muy limitada, había de Torreón a Bermejillo, Durango, una carretera pavimentada de alrededor de 40 kilómetros, y de ahí 100 kilómetros más hasta Ceballos, pues era un camino de terracería que lo hacía muy complicado. Entonces, mis primeros viajes, mi papá nos llevaba en el tren que pasaba por Torreón y que iba desde la Ciudad de México a Ciudad de Juárez. Es una línea muy importante del ferrocarril que en esa época llevaba pasajeros, y tomábamos el tren pues muy temprano en la mañana en Torreón para llegar a una estación que es la primera estación en el estado de Chihuahua saliendo de Durango, que se llama Escalón. Ahí nos bajábamos, había una camioneta de alguno del empleado del rancho de mi padre y nos llevaba al rancho para que mi papá desarrollara sus labores de pagar a los trabajadores. Lo hacía semanalmente, ir a supervisar las labores y ver qué insumos se necesitaban para comprarlos en Torreón y llevárselos en el siguiente viaje a la semana siguiente. Llegábamos pues en el tren a esta estación que quedaba a unos 30 minutos del rancho. Veíamos esto durante el sábado, y el domingo alrededor de las 5 o 6 de la tarde nos llevaban nuevamente en la camioneta Escalón para ahí dormir un rato en un hotelito que estaba en la estación, y a las 3 de la mañana que pasaba el tren que venía de Juárez rumbo a Torreón, a México, lo abordábamos para llegar a Torreón el lunes a las 7, 8 de la mañana. Estos fueron mis primeros viajes en una zona pues muy poco comunicada, ¿verdad? Después se vinieron abriendo las carreteras. De hecho, en 1957, 56, se construyó la carretera que le llamaron Bermejillo-Zabalza, que pavimentó pues e hizo muy transitada esta vía, que ahora es la vía que se toma para ir de Torreón a Ciudad de Juárez. Porque antes era Bermejillo el 120. Bermejillo 120, Parral,
y luego Chihuahua. Era una carretera pues con muchas curvas, ya muy cerca de la Sierra Madre Occidental, en la parte del norte de Durango y de Parral. No, recordemos que los caminos reales de la época de la colonia seguían las rutas mineras. Entonces vemos que, por ejemplo, los caminos reales de la Ciudad de México, del centro del desarrollo colonial después de la conquista de México, pues se iba de México a Zacatecas, pasando por Guanajuato, en donde lo hacían pues por la explotación minera, ¿verdad?, de Guanajuato, de Zacatecas, luego de ahí a Durango, a Parral, y rumbo al norte a la parte de Santa Fe, en lo que hoy es el estado de Nuevo México. Seguían más bien las rutas mineras, y estas se acercaban más a los confines de la Sierra Madre Occidental. Acá donde estamos nosotros pues eran grandes llanuras, grandes extensiones incomunicadas con pueblos muy precarios, y Torreón se desarrolló en esta parte de México pues gracias a que a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, se estableció una estación de ferrocarril en Torreón, y se permitió que cruzara por aquí el tren que va de México a Ciudad de Juárez y el tren que iba de Durango a Monterrey y de ahí a Nuevo Laredo. Entonces estos son los primeros intentos de una comunicación en nuestra región. Ahora me gustaría comentar muy brevemente sobre las comunicaciones carreteras. Decía que al principio nuestros caminos siguieron las rutas de los caminos reales de la época colonial, que ya estaban abiertos y trazados. Y a partir de la Ciudad de México, pues muy apenas en los años 30 o 35, se empezaron a hacer carreteras pavimentadas, las primeras pues a Pachuca, Cuernavaca, a Puebla, Veracruz, y empezó este desarrollo carretero en el centro del país. En la ciudad nuestra, en Torreón, una de las inquietudes y de los proyectos icónicos, históricos de la Laguna y de Torreón, es una carretera directa de Torreón a San Luis Potosí, que cruzaría por el municipio de Viesca y de ahí hasta San Luis Potosí, sin pasar por Zacatecas ni por Matehuala. Esta carretera no ha sido posible construirla, pero en esa época de mi infancia, en 1950, si queríamos ir a la Ciudad de México, lo teníamos que hacer por tren. El tren de Torreón, Zacatecas, la zona del Bajío, Aguascalientes, León, Celaya y la Ciudad de México. Hacía 24 horas. Si queríamos ir por carretera, teníamos que ir a Monterrey, Torreón, Saltillo, Monterrey. La Torreón-Saltillo se construyó alrededor de los años 45. Se pavimentó, obviamente, en su totalidad. Podría haber algunos tramos ya pavimentados. Y teníamos que ir, pues, para ir a México por carretera, a Saltillo, Monterrey, Montemorelos, Ciudad Victoria, la Huasteca Tamaulipeca, salir a la Huasteca Hidalguense y por Pachuca llegar a la Ciudad de México. Era igual un camino pavimentado ya, que lo usaban mucho para ir desde la frontera de Nuevo Laredo a México, de Monterrey a México, que también tenías que hacerlo en 2 días, porque era un camino de carretero pavimentado, desde luego de 18 o 20 ¿De horas. San Luis a dónde se iba? No pasaba por San Luis. De Saltillo, ¿Matehuala, Monterrey. sí? No, tampoco. Saltillo, Monterrey, Uh-huh. Monterrey, Montemorelos, Linares, Ciudad Victoria
la Huasteca Tamaulipeca y luego salías a Pachuca. Por Ciudad Valle. Después, sí, alrededor de los años 55, se construyó la carretera Saltillo-Matehuala. Uh-huh. Y ya desde luego había comunicación de Matehuala a San Luis Potosí. Entonces ya en vez de ir hasta Monterrey y Ciudad Victoria y entrar por la Huasteca, que era una carretera muy accidentada, se acorta el camino y de Torreón al Distrito Federal nos vamos por Torreón, Saltillo, Matehuala, San Luis Potosí, Querétaro, México. Después, en 1965, 68, se construyó el tramo carretero de Cuencamé, que es un pueblo en el estado de Durango, que está aquí a 100 kilómetros de Torreón, a Río Grande, Zacatecas. De ahí ya había la carretera de Río Grande a Fresnillo, y de Fresnillo a Zacatecas ya estaba pavimentada la carretera Zacatecas y San Luis. Entonces, de Torreón tomamos, en lugar de ir a Saltillo, Matehuala, tomamos este corte que nos ahorró alrededor de 100 kilómetros para ir al Distrito Federal. Esto fue alrededor de los años 68, 70. Ya. Y así se fue desarrollando todas nuestras vías de comunicación. Pues era como la que se aventaban a Mazatlán, ¿no? Que esa sí era una travesía. Después de Mazatlán, pues había que ir a Durango, y de ahí, pues, apenas yo creo que en los años 60, se pavimentó la carretera muy angosta del Salto Durango a Mazatlán, y podíamos ya ir nosotros entonces a Mazatlán por una carretera pavimentada, angosta, pero que pues... Ahí era el famoso Espinazo del Diablo. En el Espinazo del Diablo famoso, que está todavía en lo profundo de la Sierra Madre Occidental, a unos 80 o 90 kilómetros de Mazatlán. Ahora, aquí en este tramo ya hay en muchos de los tramos una doble vía y una carretera moderna en donde puedes de Durango a Mazatlán hacer 2 horas y media, y de Torreón hasta allá unas 4:30 o 5 horas. Entonces, las carreteras... ¿Ya la manejó esa, licenciado? Sí, claro que sí. En una segunda etapa de 1980 y 90 para acá, el país empezó, a raíz del Tratado de Libre Comercio, pues a modernizar su infraestructura carretera, haciendo carreteras de doble vía prácticamente en muchos de los puntos importantes del país. Entonces, esta zona de Torreón, pues es una zona privilegiada, porque desde que llegó el ferrocarril en la estación Torreón, de hecho, el ferrocarril iba a pasar por la ciudad de Lerdo, Durango, que es una ciudad conurbada con Torreón, pero sus habitantes dijeron que hacía mucho ruido y prefirieron que la vía se desviara por un lugar que en ese momento estaba prácticamente desierto. Había unos cuantos caseríos que era Torreón, y por eso Torreón a principios del siglo XX se empieza a desarrollar por el paso del ferrocarril. Qué gusto tener esta plática con usted y desarrollar también la idea alrededor de estos primeros viajes que usted hizo en el norte y sus alrededores. Estamos situados en la década de los 50, y cuáles eran los íconos, las personas, los personajes, las ciudades, los espacios del mundo en los que usted pensaba en su infancia, en las noches que quisiera algún día visitar. ¿Cuáles eran los eventos, las circunstancias mundiales que lo motivaron a usted en sus primeros pasos, pues, como viajero? En esa época, pues la oportunidad era
viajar aquí cerca a Durango, a Mazatlán, a Monterrey, a Saltillo, de vez en cuando a la frontera, a Nuevo Laredo, a San Antonio. Europa estaba muy lejos para nosotros porque pues acababa Europa de salir de la guerra, ¿verdad? Sí. La guerra terminó en el 45, yo tenía 2 años, en 1950 tendría yo 7 años, y Europa estaba viviendo todavía una época pues muy complicada, en plena reconstrucción, ¿verdad? Sí. A mí me tocó la oportunidad, gracias a la vena que nos inyectó nuestro padre de viajar y de conocer el mundo. Me tocó viajar a Europa hasta 1963, cuando yo tenía 19 años. Entonces soñábamos pues con ir a la Ciudad de México, con ir al mar, a Veracruz, ir al mar a Acapulco, a Mazatlán. A mí me tocó ya alrededor de los 14, 15 años hacer un viaje con la escuela en donde yo estudié la secundaria y la preparatoria, a México y a Mérida, Yucatán. Lo hicimos en autobús hasta el puerto de Coatzacoalcos. De ahí cruzábamos en panga porque todavía no había los puentes. De ahí tomamos el tren rumbo a Mérida, con alguna cruce en lo que es ahora el estado de Campeche, ¿verdad? En Por donde Carmen, todavía, por en Ciudad Ciudad del del Carmen, Carmen, Champotón. en donde hay muchos espacios en donde tienes que cruzar. En esa época con panga, entonces se paraba el tren de un lado, te cruzaban en la panga y del otro lado estaba otra máquina con otros coches y cruzabas. Me recuerdo que pasamos por Villahermosa, pasamos por Teapa, muy cerca de lo que es la zona de conservación de la memoria histórica de México, de Palenque, pero pues yo ni sabía que existía Palenque. Y llegamos a Mérida, la Blanca Mérida, y recuerdo que yo con 14 o 13, 14, nos llevaron a Progreso. Ahí había un muelle muy largo, ¿verdad?, en donde caminabas y te adentrabas pues bastante en el mar. De hecho, ahí enseñé a manejar a uno de mis hijos en ese muelle, muchos años después. Y no llegamos a la zona de Quintana Roo, porque entonces esas áreas no existían. Lo que es la Riviera de Cancún y la Riviera Maya se desarrolló después de 1970, ¿verdad? Entonces, eso fue otro viaje que hicimos en la época de la secundaria. Hicimos otro a Manzanillo, pero pues ir a Europa, ir a China, ir a Australia, en donde la vida me ha dado la oportunidad de volver, de ir y conocer, pues ni siquiera yo me lo imaginaba. Mi escenario y mi mundo estaba aquí en nuestro país, que por cierto ahora durante mi vida pues lo conozco en su totalidad, ¿verdad? Yo conozco todo México. Nunca podría yo dedicarme a viajar por el extranjero si no tuviera la realización de conocer mi país. Ese lo conozco profundamente y ampliamente. Qué bueno, y esto en gran medida pues, se lo debemos a su padre, quien fue un gran viajero y quien enseñó a toda su familia que a través del viaje y de conocer otras culturas, otras personas, se comprende mejor la realidad y la vida. ¿Qué viaje recuerda usted que en palabras y en experiencia de su padre llevó a cabo? ¿Cuáles eran los viajes de los cuales su papá le hablaba Pues, durante la infancia? ¿Cuáles fueron los viajes que mi marcaron? padre tuvo la oportunidad de ir a la Unión Soviética
y hacer un recorrido pues muy amplio por la Unión Soviética, a las repúblicas soviéticas de la parte oriental, a Turkmenistán y Turkmenistán y Uzbekistán, toda esa parte después del mar Caspio, ¿verdad? Del mar, y pues él me hablaba de estas ciudades muy lejanas, de culturas muy antiguas, y a mí siempre ya de adulto se me antojó ser el Transiberiano, que es un tren que va de Moscú hasta Vladivostok a través de la vía transiberiana que fue construida en Rusia con un gran esfuerzo, ¿verdad? Y que representa ahora la columna vertebral de Rusia, y me tocó la oportunidad de hacer este viaje por todas estas lejanas partes de Rusia, de lo que fue la antigua Unión Soviética, y cruzar desde ahí también a China, ¿verdad? Y llegar a Beijing por la parte norte de China, llegar a Beijing por Mongolia, llegar cruzando aquellas extensiones tan grandes como las del desierto de Gobi, que está en Mongolia y en parte de China. Y pues son viajes que los hice gracias y con el incentivo de lo que nuestro padre nos platicaba después de volver de esos viajes tan maravillosos que él tuvo la oportunidad de hacer. Ahora, para viajar hay que hacerlo con poco dinero, ¿verdad? Y con más bien utilizando el ingenio. Primero, no hay que ir de compras cuando va uno a viajar, ¿verdad? Hay que ir con un sentido de conservador, ¿verdad? De buscar las mejores oportunidades, pues para que con no mucho dinero pueda uno multiplicar los viajes que hace uno. Los viajes y los días. Pues como hemos visto, con el licenciado se puede platicar largo y tendido de temas de geografía, de temas de historia, de temas de la localización o del lugar que México tiene en el mundo hacia el futuro, en la entrada del siglo XXI. Y la idea es que a propósito, con la excusa de los viajes, estemos charlando sobre pues, distintos temas. Ahorita platicando algunos viajes que hizo a finales de los 50, pues ya platicamos sobre la organización carretera en la Ciudad de México, hacia el norte, el ferrocarril, y son temas que creo que vamos a seguir tocando. Nos enfocaríamos, algunos capítulos, enfocarnos en México. Creo que hay mucho que platicar sobre nuestro país, sobre la situación actual. Nos meteremos en política, nos meteremos en competencia regional, nos meteremos en temas interesantes, y muchas gracias de poder estarlos platicando de la mano de sus viajes, licenciado. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Un último comentario: cómo el país en cuanto al desarrollo carretero también se va desarrollando por zonas. Por ejemplo, una barrera pues muy fuerte entre la parte acá nuestra y el Pacífico mexicano, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, pues es la Sierra Occidental. Entonces, como Sonora, California, Sinaloa, tienen Nayarit hasta Guadalajara, tienen un desarrollo de infraestructura carretera pues muy autónomo, ¿verdad? Yo me acuerdo haber ido allá por los 50 a Ciudad Obregón, y pues era como si fuera uno a otro país, ¿verdad? Y como encontramos unas ciudades que tenían mucho atraso desde el punto de vista de infraestructura, pero no empezó a moverse allí la riqueza y sus gentes, y hicieron un desarrollo carretero que ahora es muy importante para nuestro país. Y así en la parte de Yucatán y de Quintana Roo, y en la parte de lo que fue
lo que es Jalisco, ¿verdad? Nayarit, Colima, etcétera, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues gracias. Seguimos Un abrazo en contacto. a todos. Un abrazo. Gracias. Adiós. Pos. Manejas mucho el pos. Oye, estuvo bien, ¿no? Estuvo muy bien, güey. ¿No le das cierre? Va el cierre. Pues esto normalmente va editado todo, ¿ok? Sí, va a hacer algunos cortes. Sí. Yo creo que... Pero en teoría lo más... Claro, por ser una conversación, ¿no? No, y mientras No, porque salga rápido también, porque la edición, todo eso, pues le quita tiempo. Sí, claro, hacerlo lo más fácil. Vamos a ir practicando y la próxima Sí. ya nos la aventamos. Sí. Pues eso fue una conversación con el licenciado. Lo vimos platicar sobre sus orígenes de viaje. Y bueno, eventualmente ahí seguiremos poniendo algunas viñetas de conversaciones con él. Pensamos hacerlas así, de 30 minutos. Y iremos recorriendo distintas regiones del mundo. Y irán saliendo distintas temáticas en la conversación con él. Aquí nos está acompañando Hernán. Entonces él también estará en las conversaciones. Y pues la idea es pasárnosla bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, conocer en estas viñetas la personalidad de un viajero y sobre todo entender cómo en la búsqueda de cada experiencia, en la búsqueda de cada lugar del mundo, puedes encontrar muchas cosas muy positivas. A tus órdenes. Muy bien. Escarbarle y buscar. Buscar caminos, buscar historias, buscar recorridos. El Ave Azul es una iniciativa de Darwin Nómada, productora audiovisual. Vida 1, atención médica inmediata a domicilio. Tracer México, consultora de empresas. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos.